les adelanto mientras se van integrando más personas. Nos mandaron un rincón allá en 16 de septiembre y 5 de febrero, nos bloquearon con una pipa, con una ambulancia, cerraron un paso que había ahí, se pusieron a cargar agua, pusieron el sonido a todo lo que daba y le seguían subiendo. Hicieron un sabotaje majadero, porque además cuando terminamos entonces ya le bajaron y ya, o sea, tuvieron otra condición. Es muy burdo, pero eso no quitó que tanto Valfre Vargas Cortés, Rosendo Marín Díaz y un servidor interviniéramos, ellos dos en una intervención libre. Yo leí el llamamiento que exactamente en este momento, que son las 7 en punto de la noche, voy a compartir con ustedes. Mexicanos libres que están en esta plaza, en el corazón de México, en el corazón de este país. Vamos a dar inicio a esta Asamblea Nacional de la Independencia de México. Quiero presentarles quienes presidirán este evento y quienes han convocado a esta Asamblea Nacional. Pido un aplauso para el compañero Valfre Vargas Cortés. Nos acompaña también el compañero Rosendo Marín Díaz y el compañero Gerardo Fernández Noroña. Hoy, este día 15 de septiembre de 2012, vamos a convocar a una nueva independencia de nuestro país. Doy la palabra al compañero Valfre Vargas Cortés, quien le dará un mensaje a este auditorio, a estos mexicanos indignados de este país. Muy buenas tardes, ciudadanos. Estamos en unas condiciones muy difíciles aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, no podíamos dejar pasar por alto estos días patrios en donde el pueblo de México sigue cada día más abandonado por las políticas neoliberales y que cada día les importa menos nuestros hijos. Hace tiempo la historia nos empezó a decir que había que luchar por nuestra independencia, por lograr que nuestros hijos, nuestro pueblo, tuvieran una calidad de vida mejor. A eso nos convocaron. Sin embargo, hasta ahora nada de eso se ha cumplido. La lucha no ha terminado. Los movimientos cada día están más entusiasmados en luchar contra una imposición que se dio el día 2 de julio de 2012. Esa imposición de Peña Nieto es la que nos tiene aquí ante todos ustedes con un compromiso de seguir en la lucha hasta tumbar, hasta tirar, hasta que se vaya estos gobiernos espurios que lo único que han hecho es acabar poco a poco con la riqueza de nuestro pueblo. Han saqueado a todo lo largo y ancho de nuestro país nuestra riqueza. Ese es el motivo en el cual estamos con todos ustedes a pesar de estas condiciones. Los convocamos a escuchar atentamente el mensaje que en esta asamblea dirigimos a todos ustedes y al pueblo de México. Muchas gracias. A continuación, nuestro siguiente orador, el compañero Rosendo Marín Díaz. Muy buenas tardes a todas, a todos. El día de hoy iniciamos una marcha
hacia la verdadera independencia de México. El día de hoy, recogiendo las banderas, los sentimientos de Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Benito Juárez, de Zapata, de Villa, de Lázaro Cárdenas, de Berto Castillo y de otros tantos mexicanos que han dado su vida, su esfuerzo por cambiar este país. El día de hoy iniciamos una marcha para dar una patria a todos los mexicanos. Y para eso se requiere el esfuerzo, se requiere la participación de todos. El llamamiento del día de hoy tiene como objetivo que por primera vez, de manera definitiva, los mexicanos seamos libres. Y para hacerlo tenemos que tomar la decisión de cambiar las cosas. Y las cosas no van a cambiar por el designio, por el deseo de alguno o de algunos. Va a cambiar por el esfuerzo y la lucha de todos nosotros y nosotras. Por eso el día de hoy es tan significativo. Hicimos todo lo posible para que fuera este llamamiento en el corazón del país, porque creemos que este llamado a todos los mexicanos tiene como objetivo modificar las injustas estructuras, las injustas circunstancias en las que viven la mayoría de todos los que integramos esta gran nación que se llama México. El día de hoy, por eso, a pesar de todos los avatares, estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México para hacer este llamado a todos y a todas las mexicanas para cambiar las circunstancias y la situación del país. Creo que las condiciones están dadas para que de manera definitiva hagamos posible esta transformación. Pero algo que debe quedar claro, que esta vez no va a ser por los grandes o pequeños liderazgos, va a ser porque los mexicanos hemos crecido, hemos madurado y nos podemos dar la patria que nosotros deseamos. Eso es lo más importante. Por eso, ni el pelele de Calderón, ni la figura ridícula de Peña Nieto van a impedir que este país tenga por primera vez y de manera definitiva su soberanía y su independencia. Por eso llamamos a todos y a todas a que con nuestro esfuerzo, pequeño o grande, hagamos lo necesario para hacer de esta nación una patria para todos y una patria para todas. Muchas gracias. Han pretendido por mucho tiempo los panistas y los priistas robar la dignidad del pueblo de México. Yo digo que no es posible. Aquí, en este momento, está la dignidad del pueblo de México, de los que no estamos de acuerdo con este usurpador que hoy pretende no solamente robar la elección de este año 2012, sino robarse la democracia. Hoy nace un nuevo pueblo mexicano que va a derrotar este sistema de imposición, este sistema de pobreza, este sistema que ha logrado solamente hacer cada vez más ricos a unos cuantos y más miserables a la gran mayoría del pueblo mexicano. Doy paso al compañero Gerardo Fernández Noroña, quien hará uso de la palabra y hará el llamamiento al pueblo mexicano desde este Zócalo de la Ciudad de México. Quieren acallarnos, quieren arrinconarnos, no lo van a poder lograr. Llamamiento al pueblo de México. Pobre pueblo pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Ignacio Ramírez, el nigromante. Los
pueblos y en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. A cambio de esa tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y la prosperidad de la patria, sino enriquecer un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos lucrativos. Tanto el poder legislativo como el judicial están totalmente supeditados al ejecutivo. La división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo existen escritos en nuestra Carta Magna, pero de hecho en México casi puede decirse que reina constantemente la ley marcial. La justicia, en vez de impartir protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. Los jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente. Las cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del dictador. Los gobernadores de los estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera a las autoridades municipales. De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz. Lo que han escuchado son los primeros párrafos del Plan de San Luis, promulgado por Francisco I. Madero cuando convocó a la Revolución de 1910. La similitud con la actual situación deja sin aliento, con la diferencia de que hoy la imposición la consuma el PRIAN y que hoy ni la paz indigna del porfiriato se nos ofrece. Hoy como ayer, los negocios al cobijo del poder son la constante. Políticos encumbrados y grandes empresarios, así como familiares de ambos, se enriquecen rematando el patrimonio nacional, medrando con esto. Se han hecho millonarios sangrando a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, privatizando los ferrocarriles, las telecomunicaciones, la banca, la educación, la salud, el agua, las carreteras. Han destrozado la planta productiva del campo y la ciudad y pretenden hacer de México el outsourcing, el outlet de la fuerza de trabajo, anglicismos para definir la esclavitud del siglo XXI. Pero volvamos a Madero y el Plan de San Luis. En México, como república democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y esta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de modo fraudulento. Por este motivo, el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones, queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República. En la debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocía en dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que, no siendo sus miembros representantes del pueblo, solo acatarían la voluntad del general Díaz, a quien exclusivamente deben su investidura. Hoy es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que debe al PRIAN su designación. En tal estado de cosas, el pueblo, que es el único soberano, también protestó de un modo enérgico contra las elecciones, en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, en México y otras partes. Pero esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más.
Nuevamente las palabras y el llamado de Madero parecen hechos para este momento. Las elecciones en nuestro país fueron absolutamente ilegales y fraudulentas. De hecho, está cerrada la vía electoral para acceder a la presidencia de la República si el pueblo opta por un candidato surgido de las filas de la izquierda mexicana. En 1988 se burlaron de la voluntad popular que decidió que Cuauhtémoc Cárdenas fuera presidente de la República. En 2006 volvieron a burlar al pueblo, negando su derecho a decidir que fuera Andrés Manuel López Obrador presidente de la República, y ahora lo han vuelto a realizar en los pasados comicios de julio de 2012. Adelantamos que al afirmar que la vía electoral está cerrada para acceder a la presidencia de la República, para que no sea postulado por el PRIAN, no negamos nuestra vocación pacífica y democrática. De igual manera, esa afirmación no determina un camino diferente de acceso al poder que el de las elecciones. Plantea en todo caso la necesidad de abrir los cauces democráticos de nuestro país por la vía pacífica para que se respete la voluntad popular. Continuamos con Madero y el Plan de San Luis. Con toda honradez, declaro que consideraría una debilidad de mi parte y una traición al pueblo que en mí ha depositado su confianza no ponerme al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman de todas partes del país para obligar al general Díaz, por medio de las armas, a que se respete la voluntad nacional. He designado el domingo 20 del entrante noviembre para que desde las 6 de la tarde en adelante se levanten en armas bajo el siguiente plan. 1. Se declaran nulas las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. 2. Se desconoce al actual gobierno. Conciudadanos, si os convoco a que toméis las armas y derroquéis al gobierno del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino para salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera, continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefanda oligarquía científica que sin escrúpulos y a gran prisa están absorbiendo y lapidando los recursos nacionales. Si permitimos que continúen en el poder en un plazo muy breve, habrán completado su obra, habrán llevado al pueblo a la ignorancia y lo habrán envilecido, le habrán chupado todas sus riquezas, dejándolo en la más absoluta miseria, habrán causado la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria, que débil, empobrecida y maniatada, se encontrará inerte para defender sus fronteras y sus instituciones. Conciudadanos, no vaciléis, pues, un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podamos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección, San Luis Potosí, octubre 5 de 1910, Francisco y Madero. En pleno siglo XXI, los males que aquejan a nuestra patria son en esencia los mismos. Pero hoy, a diferencia de 1910, convocamos a los hombres y mujeres libres de nuestro país a una rebelión pacífica, a una desobediencia civil encaminada a ejercer todo nuestro poder para lograr que Enrique Peña Nieto no tome protesta, o en su defecto, que si llega al cargo, lo obliguemos a renunciar para que según nuestra Constitución se convoque a elecciones extraordinarias una vez obtenida su renuncia. Para que esto suceda, el pueblo debe levantarse, debe abrir el camino de respeto a su voluntad en las urnas. Para ello, está obligado a despedir a quienes, acudiendo a todo tipo de ilícitos, se han hecho del poder. Debemos asumir que lo que no hagamos por nosotros mismos no lo hará nadie, y que ha llegado la hora de hacernos cargo de nuestros destinos.
Y como bien decía Madero, no se trata solamente de destituir al poder ilegítimo, sino de rescatar nuestra independencia y nuestra soberanía, de rescatar nuestras riquezas y ponerlas al servicio de nuestro pueblo. Los lacayos del poder han entregado todo: telecomunicaciones, el petróleo, la energía eléctrica, el agua, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los ferrocarriles, los bancos, los minerales, los mares, las fronteras, el aire, la tierra y el trabajo de nuestra gente. Han malbaratado la soberanía y puesto en subasta oculta a la nación. Han corrompido las instituciones hasta la médula. Han hecho de cada institución de la República un espacio de simulación, de burla, de enriquecimiento al cobijo del poder. Han empobrecido al pueblo y quieren seguirlo empobreciendo. Han envilecido la vida pública y hecho odioso todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos de la nación. Pero nada les es suficiente. Hoy preparan una nueva ofensiva contra nuestro pueblo con sus reformas impertinentes. Quieren liquidar los derechos de los trabajadores bajo el pretexto de hacer una reforma laboral para democratizar los sindicatos y generar más empleo. Mienten, quieren hacer más precario aún el empleo, eliminar los ya de por sí exiguos derechos laborales. Quieren pagar a la gente de 5 a 7 pesos la hora, que no tengan seguridad social, aguinaldo, vacaciones, pensión, jubilación. Quieren con ello desaparecer la seguridad social y culminar la privatización de los servicios de salud. Pretenden crear limosneros laborales que pidan trabajo como si fuera limosna y reciban limosna como si fuera salario. Esclavitud brutal que quieren imponer en pleno siglo XXI. Pretenden, con el pretexto de la lucha contra el narco, culminar la imposición del estado de sitio en México, donde los derechos y garantías constitucionales no existan más y sea una excepción en los lugares y en los tiempos que ellos decidan. Buscan imponer una nueva carga tributaria al pueblo, imponiéndole el IVA a alimentos y medicinas, mientras que un puñado de muy grandes empresarios, 30, siguen sin pagar los impuestos que les corresponden. Un cálculo moderado es de 500 mil millones de pesos al año. Eso significa que esos 30 grandes empresarios pagarían en 6 años un presupuesto nacional completo de un año, 3.5 billones de pesos, 3 millones de millones, 500 mil millones de pesos. Es decir, lo que pagamos 110 millones de mexicanos. Quieren seguir ahogando la educación pública, negándole el presupuesto a la educación y a las universidades públicas del país, cerrando toda posibilidad de estudio a millones de jóvenes, que hoy alcanzan ya la cifra de 7,5 millones quienes no tienen derecho a la educación universitaria. ¿Y qué decir de los connacionales quienes literalmente se mueren de hambre? 40 millones que ganan $1 al día y que perviven en el más grande de los sufrimientos. ¿Cómo olvidar la tragedia de los millones de mexicanos que han cruzado la frontera, arriesgando la vida en búsqueda de trabajo en los Estados Unidos? Hombres y mujeres en plenitud que migran a tierras extrañas, donde son perseguidos como criminales por ofrecer su fuerza de trabajo. Millones de mexicanos que aportan al país cuantiosos recursos en dólares, que han impedido el colapso total de nuestra economía y que no tienen nada, pues carecen de toda prestación, condenados a trabajar hasta el último día de su vida, sufriendo persecución, racismo, exclusión y atropellos sin fin. Son el racismo, el clasismo, la sobreexplotación, la discriminación feroz, el crimen, el robo, la rapiña, el odio, la mentira, la simulación, la sevicia, los signos de nuestro tiempo, que las camarillas del poder han hecho de ellos sus armas cotidianas, incluyendo el engaño y la traición. Hoy, como en 1910, el llamado de Madero es puntual e inaplazable. Hoy, la necesidad de democratizar nuestra sociedad y lograr el respeto a la voluntad popular es imperiosa, con la diferencia que hoy convocamos a una rebelión popular pacífica que recupere la independencia y la soberanía nacionales, democratice al país, rescate a nuestras instituciones, expulse de nuestro territorio toda política neoliberal, capitalismo feroz y rapaz que ha empobrecido a nuestro pueblo, y erradique todo mandato del extranjero, sea este el Fondo Monetario Internacional o el capital transnacional.
o sus títeres que ni gobiernan ni administran el país, sino solo se enriquecen al cobijo de la simulación del ejercicio del poder. Por estas razones, convocamos al pueblo de México, a partir de esta fecha, a realizar todo tipo de desobediencia civil o rebelión popular pacífica encaminada a lograr la salida de Peña Nieto y la construcción de una real independencia de nuestra nación. Convocamos a que el martes 24 de septiembre realicemos un centón en todos los accesos de la Cámara de Diputados a partir de las 8 de la mañana en repudio a la reforma laboral, y de ahí derivemos diversas acciones para rechazar esta y todas las reformas impertinentes que se nos quieren imponer en contra de los intereses nacionales. 2. Llamamos a tomar todas las iniciativas de desobediencia civil y revolución y rebelión popular pacífica que nos lleven a construir las condiciones para que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde realicemos una acción de desobediencia civil de carácter nacional en la que decidamos no acudir a trabajar, a la escuela, a comprar, a no ver la televisión, a paralizar todas las actividades en todo el territorio nacional y mantenernos en nuestras casas todos los días que sean necesarios para que caigan los desgobiernos que rematan a la nación, y en especial lograr que la toma de protesta de Peña Nieto no se materialice, o en su defecto de lograr su remoción si esta ocurriera. 3. A realizar asambleas populares a partir del 21 de noviembre a las 6 de la tarde, todos los días que dure la desobediencia civil, para evaluar los alcances de esta en las colonias, pueblos y comunidades, informando los alcances de la protesta y las medidas de solidaridad necesarias con vecinos, familiares y amigos. Esta medida puede requerir un sacrificio de 5, 15, 20, 30 días, pero no hay gobierno que la resista, y nos alzaremos con las renuncias de Calderón y Peña Nieto, y con la apertura del camino pacífico para reconstruir nuestra patria. De la misma manera, la desobediencia civil enarbolará como su programa mínimo lo siguiente: corregimos, es martes 25 en la Cámara de Diputados. De la misma manera, la desobediencia civil enarbolará como su programa mínimo lo siguiente: 1. Construir una nueva independencia nacional fundada en un Estado laico y materializados en una república democrática que contenga instituciones básicas de participación popular, tales como revocación del mandato, referéndum, iniciativa popular, acceso a cargos públicos, rompiendo el monopolio de los partidos políticos, transformación de raíz de nuestro sistema de representación política, de nuestros órganos de impartición de justicia, de nuestro sistema económico y de nuestra sociedad en todos sus ámbitos. 2.
recuperar los bienes nacionales y ponerlos al servicio de nuestro pueblo, tales como telecomunicaciones, bancos, ferrocarriles, petróleo, electricidad, agua, puertos, aeropuertos, carreteras, minerales, mares, costas, fronteras, playas, tierras, así como consolidar una planta productiva del campo y la ciudad al servicio de nuestro pueblo. 3. Construir un programa mínimo de derechos sociales que tengan como base alimentación, salud, vivienda, seguridad social, empleo, educación para todos, que sea pública, gratuita, crítica y de excelencia. 4. Crear un salario familiar obligatorio que dé un ingreso base a las familias más pobres del país. 5. Reformar la educación para que sea laica, pública, gratuita, de excelencia, y dé a los mexicanos herramientas de análisis crítico y promueva valores de compromiso social y de trabajo colectivo. 6. Legalizar las drogas blandas, regresar al ejército a los cuarteles y combatir al narcotráfico en sus centros de poder, entre los cuales se encuentran las altas esferas del actual gobierno de facto y no pocos gobiernos estatales, dejando de lado simulaciones y complicidades. 7. Crear un contrato colectivo base que incluya no solo un salario remunerador que devuelva el poder adquisitivo de nuestro pueblo, sino que incluya beneficios superiores a la ley actual. 8. Inversión en ciencia y tecnología, a la investigación, desarrollando la creatividad y los talentos de nuestro pueblo. 9. Autonomía de estados y municipios, respeto a las autonomías de pueblos indios y a los acuerdos de San Andrés. Formación del Distrito Federal como Estado de la República, con Constitución y Cámara locales, y municipios, derechos plenos a los capitalinos. Y 10. Convocatoria a un Congreso Constituyente que dé marco a un nuevo pacto social donde los derechos sociales sean considerados derechos humanos inviolables, se garantice la libertad de expresión y se cuente con medios masivos de comunicación serios, objetivos y confiables. De igual manera, se acuerden las bases de un nuevo orden político, económico y social, pleno de justicia y libertades, donde nadie sea perseguido por sus ideas, color de piel, religión o ateísmo, preferencia sexual o apariencia. Hagamos ya de nuestra patria un país de libertades, de justicia, del que nos sintamos orgullosos y en el que alcancemos la felicidad. Que quienes lleguen a viejos, cuando les pregunten, ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas, cuando la patria estaba ensangrentada, cuando la voluntad popular era burlada, nosotros podamos contestar, tú vives en un país de libertades y en un país de oportunidades, porque nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias. Zócalo de la Ciudad de México, 15 de septiembre de 2012. Valfred Vargas Cortés, Rosendo Marín Díaz, Gerardo Fernández Noroña, y al que no le tiemble la mano, que lo firme. Muchas gracias. Mexicanos al grito de guerra, el acero aplasta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si la patria tú eres la viva de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osario un
extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México libre! ¡Viva México independiente! ¡Viva México! Este evento y quienes han convocado a esta Asamblea Nacional. Pido un aplauso para el compañero Valfre Vargas Cortés. Nos acompaña también el compañero Rosendo Marín Díaz y el compañero Gerardo Fernández Noroña. Hoy, este día 15 de septiembre de 2012, vamos a convocar a una nueva independencia de nuestro país. Doy la palabra al compañero Valfre Vargas Cortés, quien le dará un mensaje a este auditorio, a estos mexicanos indignados de este país. Muy buenas tardes. Hasta ahora nada de eso se ha cumplido. La lucha no ha terminado. Los movimientos cada día están más entusiasmados en luchar contra una imposición que se dio el día 2 de julio de 2012. Esa imposición de Peña Nieto es la que nos tiene aquí ante todos ustedes con un compromiso de seguir en la lucha hasta tumbar, hasta tirar, hasta que se vaya estos gobiernos espurios que lo único que han hecho es acabar poco a poco con la riqueza de nuestro pueblo. Han saqueado a todo lo largo y ancho de nuestro país nuestra riqueza. Ese es el motivo. Ciudadanos, estamos en unas condiciones muy difíciles aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, no podíamos dejar pasar por alto estos días patrios en donde el pueblo de México sigue cada día más abandonado por las políticas neoliberales y que cada día les importa menos nuestros hijos. Hace tiempo la historia nos empezó a decir que había que luchar por nuestra independencia, por lograr que nuestros hijos, nuestro pueblo, tuvieran una calidad de vida mejor. A eso nos convocaron. Sin embargo, les adelanto, mientras se van integrando más personas, nos mandaron un rincón allá en 16 de septiembre y 5 de febrero, nos bloquearon con una pipa, con una ambulancia, cerraron un paso que había ahí, se pusieron a cargar agua, pusieron el sonido a todo lo que daba y le seguían subiendo, hicieron un sabotaje majadero, porque además cuando terminamos entonces ya le bajaron y ya, o sea, tuvieron otra condición. Es muy burdo, pero eso no quitó que tanto Valfre Vargas Cortés, Rosendo Marín Díaz y un servidor interviniéramos, ellos dos en una intervención libre. Yo leí el llamamiento que exactamente en este momento, que son las 7 en punto de la noche, voy a compartir con ustedes.
Mexicanos libres que están en esta plaza, en el corazón de México, en el corazón de este país. Vamos a dar inicio a esta Asamblea Nacional de la Independencia de México. Quiero presentarles quienes presidirán, en el cual estamos con todos ustedes a pesar de estas condiciones. Los convocamos a escuchar atentamente el mensaje que en esta asamblea dirigimos a todos ustedes y al pueblo de México. Muchas gracias. A continuación, nuestro siguiente orador, el compañero Rosendo Marín Díaz. Muy buenas tardes a todas, a todos. El día de hoy iniciamos una marcha hacia la verdadera independencia de México. El día de hoy, recogiendo las banderas, los sentimientos de Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Benito Juárez, de Zapata, de Villa, de Lázaro Cárdenas,